Hola, me llamo Elsa Ramos y soy conservadora restauradora oficial de bienes culturales, especializada en escultura. En 2018 se realizó la restauración del yacente perteneciente al Santo Sepulcro de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad de Talavera de la Reina. Os voy a explicar el tratamiento e intervención que se le realizó a dicha escultura para que podáis entender el proceso. A continuación os voy a explicar la ficha técnica gracias a la labor de doña Alba Ramos, que es mi compañera y aparte es perito tasador judicial de obras de arte y antigüedades, es historiadora del arte y es investigadora. Pues dicho esto, el yacente es una escultura de bulto redondo, es una talla en madera policromada del siglo XVII, es de escuela castellana y de foco vallisoletano. El autor, tras la investigación exhaustiva que ha llevado a cabo doña Alba Ramos, pues se llega a la conclusión de que es de un seguidor de primera fila de Gregorio Fernández. Se llama Francisco Fermín y pensamos que el yacente es una escultura que puede pertenecer al taller de Francisco Fermín, dadas las características estilísticas que presenta y formales. De todas formas, esta información la podéis ver ampliada en la conferencia que ha emitido doña Alba Ramos para este canal, que se llama Santo Sepulcro, Historia de un Paso, y resulta muy interesante todo el proceso, así que visitar esta conferencia. Los antecedentes de esta escultura, cuando nos llega al taller, presenta una gran fractura en la trasera causada por alteraciones antropogénicas, esto quiere decir por el ser humano. Esto no deja de ser una imagen procesional que con el paso de los años, tanta vibración, tantas subidas y bajadas, tantos apoyos, las colas de las maderas internas terminan perdiendo su función. Entonces, en una de esas bajantes, en una de esas vibraciones, se levanta y se genera una fractura muy grande. Lo que podemos observar es que la escultura tiene dos puntos de anclaje, uno a la altura de la espalda y otro a la altura de los glúteos. El punto de anclaje de la espalda estaba suprimido, no se utilizaba. Entonces la imagen iba sujeta única y exclusivamente en el anclaje que estaba a la altura de los glúteos. Dicho anclaje es el que genera que se levante. Al levantarse, la imagen sufre una serie de alteraciones, como son pérdida de policromía, fracturas, fisuras, el engasado se queda perdido, se pierde el oro y esto conlleva a un gran deterioro. De ahí esa intervención de urgencia que hay que realizarle. Una vez realizado el estudio organoléptico, llegamos a la conclusión de que la fractura se ha realizado en lo que sería una tapa, ¿vale? En la trasera esta imagen lleva una tapa. No es nada extraño, puesto que las imágenes devocionales y por lo general las imágenes que eran de un solo bloque de madera, lo que se hacía era vaciarlas internamente para aligerar el peso. De esta manera lo que se fractura es esa tapa, que es la que está tapando ese hueco que se le hace para poder extraer la madera interior. La escultura había sufrido una intervención anterior, aproximadamente sobre la década de los 80. Cuando nosotros intervenimos la imagen, apreciamos que en esa intervención se consolidó estructuralmente lo que ellos consideraron que tenían que consolidar y limpiaron. Esta limpieza fue un poco agresiva y el resultado de esto es que perdimos casi toda la policromía de la trasera. Esto quiere decir que lo que nos llega a nosotros es bastante desvirtuado de lo que debería haber sido en un original. El estado de conservación inicial
es el estado en el que se encuentra la escultura cuando llega al taller. Para analizar el estado de conservación es necesario realizar un examen organoléptico que nos ayude a diagnosticar la imagen y cuáles han sido las posibles causas de alteración. Dicho examen nos ayuda a determinar los tratamientos curativos que necesita la escultura y los criterios de intervención que más se adecúan, en este caso, para la restauración. La escultura del yacente había perdido su función estructural debido a la gran fractura que presentaba en la parte trasera de la imagen. Aparte, dicha imagen también presentaba grietas localizadas en las piernas y pequeñas fisuras generalizadas, pero sobre todo apreciables en la zona del perizoma. A su vez, también había perdido una falange de la mano derecha. Las variaciones de temperatura y humedad a lo largo de los años habían causado la deshidratación de la madera y sequedad. Esto ocasiona muchas alteraciones físicas, entre ellas genera craquelados, que los apreciamos generalizados en la superficie escultórica debido a las diferentes tensiones de los materiales de la obra original. También pudimos observar cazoletas. Las cazoletas son abolsamientos que normalmente se generan por la pérdida de adhesión entre la capa de preparación de la policromía y el soporte de madera. Otra de las alteraciones que pudimos observar fue la oxidación del barniz por el paso de los años, que hacía que la imagen tuviese un aspecto como si hubiésemos puesto un filtro amarillento por encima. Y la alteración más perceptible fue la pérdida de policromía a nivel soporte de madera y a nivel preparación, que entorpecía la lectura de la obra y era muy apreciable en la zona del pelo, los brazos, la espalda y el perizoma. Por último, puntualizar la capa de repinte superficial que presentaba la imagen de la intervención que se hizo con anterioridad. A la hora de elegir qué tipo de tratamiento se le va a realizar a la imagen, es imprescindible tener en cuenta los criterios de intervención que estipula el IPC basados en las cartas internacionales de restauración legisladas por el Estado español. Y se basan en los siguientes principios. El primero es fidelidad y respeto al original ante cualquier cosa. Mínima intervención, siempre necesaria y justificada. El segundo principio es reversibilidad. Todos los materiales que se utilicen, todos los tratamientos que se hagan, deben ser reversibles. Esto garantiza que si en un futuro el avance científico saca mejores productos, hay nuevos criterios y demás, todo lo que se ha intervenido en una obra de arte se pueda reversibilizar y de este modo no se perdería, se podría volver a trabajar. El tercer principio es la perdurabilidad. Todos los materiales deben de garantizar una perdurabilidad en el tiempo y deben tener el mismo tiempo o debe deteriorar a la misma vez que el material original. Y el cuarto principio es la legibilidad, ¿vale? Los criterios de intervención dicen que nosotros no podemos causar un falso histórico. Esto quiere decir que no podemos utilizar el mismo material original que tiene la escultura, ni que podemos fingir con una reintegración muy mimética, muy similar a la original. Siempre tiene que ser discernible estéticamente, aunque a lo lejos no nos demos cuenta de que está intervenida y que tiene una restauración, pero que cuando te acerques puedas ver qué partes son originales de las que no. Y en base a estos criterios llegamos al punto de qué tratamientos se le van a realizar. Dichos tratamientos os los voy a ir explicando con voz en off en el vídeo para que podáis ver las imágenes y que sea mucho más esclarecedor toda esta explicación. La intervención curativa del yacente se realizó en dos partes. La primera fue una intervención de urgencia, como ya os he explicado antes, y la segunda fue una intervención generalizada de la obra escultórica en sí. Previo a cualquier intervención curativa,
es necesario, como acabamos de comentar, realizar el estudio organoléptico, que es un estudio visual de la obra. Seguido de este estudio visual se hace un estudio fotográfico detallado del estado de conservación inicial que presenta la imagen, para dejar constancia de todos los tratamientos posteriores que se le van a realizar y el porqué de estos tratamientos. El siguiente paso es la consolidación. Con el fin de poder manipular la obra sin correr el riesgo de provocar desprendimientos de materia y a fin de poder realizar todos los tratamientos pertinentes, se realizó una protección temporal puntual de la escultura en aquellas zonas en las que se encontraba inestable y con riesgo de pérdida, como eran las lascas de policromía sueltas y todos los bordes de las fracturas y a su vez las grietas y fisuras. En el vídeo podemos observar cómo se consolida técnicamente. En este caso ha sido mediante inyección, y una vez que el líquido penetre en la grieta, se dejará el tiempo de secado correspondiente y se procederá a su adhesión mediante presión. En la imagen podemos observar cómo las grietas de la trasera ya están consolidadas y pegadas. Continuamos con la protección de la policromía. Una vez consolidado puntualmente, protegemos la policromía de la zona a tratar con papel japonés y cola orgánica. De esta manera se crea una película superficial que impide que se pierda la policromía en futuras intervenciones y nos facilita la manipulación de la zona. Pasamos al siguiente tratamiento, que es la reintegración estructural. El objetivo de esta intervención es siempre favorecer la protección del material y evitar que se siga fracturando o agrietando. Se estudia la manera de abrir la tapa para poder tratar los puntos de anclaje, limpiar el interior, tratar el ataque biológico, que como veréis ahora tenía una parte de una madera que estaba afectada por xilófagos. También se hidrata la madera y se sellan las grietas internas que nos encontramos. Al abrir la tapa encontramos que en el interior hay tanto un ataque de xilófagos en parte de una de las maderas como una pequeña colonia de bacterias en el interior, dado a un resto orgánico. Para tratar la colonia de bacterias utilizamos un biocida inorgánico mediante una papeta y a su vez decidimos tratar también las maderas colindantes por si acaso y para prevenir. Para tratar la carcoma, después de realizar un estudio visual previo en el que se llega a la conclusión de que el xilófago ya no está activo, se inyecta una resina inorgánica sintética que cumple la función de consolidante, adhesivo, fijativo, endurecedor, entre otras cosas. De esta manera consolidamos y adherimos el serrín de los canales producidos por los xilófagos y también hidratamos la madera. Así la devolvemos su función estructural, quedando totalmente estable y servible. El siguiente proceso es la consolidación estructural. Empezaremos por la tapa. Una vez que ya hemos extraído la tapa, lo que hacemos es limpiarla y tratarla adecuadamente. Y para los anclajes, fueron sustituidas ciertas partes de los anclajes porque ya estaban obsoletos, y lo que quedó se limpió, se cepilló, se eliminó el óxido que quedaba y se dejaron activos y preparados para ser colocados en la tapa. Seguido tratamos la zona afectada estructuralmente por esta grieta de gran tamaño y el área colindante. Para ello reintegramos las pérdidas matéricas y sellamos las grietas internas causadas por el movimiento de la madera que la forma y que altera la concepción de la imagen, ya que la zona baja de la espalda presentaba dicha fractura. El fragmento se ha movido y ha variado de alturas, aunque seguía sujeto por la capa polícroma externa, pero sufriendo un alto riesgo de pérdida. Con lo cual fijamos las grietas en una resina epoxídica inorgánica que también utilizamos para rellenar el resto de grietas, agujeros y fisuras que lo necesitaban.
Una vez seca la resina aplicada en las grietas, extraemos los gatos que ejercían presión y sujeción, y es el momento de sellar la tapa. Para ello, es preciso crear un sistema de agarre necesario para que la resina, una vez seca, no se mueva y esté estable, utilizando como base los bordes de la madera del hueco descubierto. Realizaremos mediante un taladro una serie de agujeros de 3 milímetros de diámetro que se utilizarán como agarre interno de la resina, ya que ésta, una vez penetre dentro del agujero y seque, quedará completamente pegado al perímetro del agujero, creando una sujeción completamente estable. Ya creado el sistema de agarre, lo que hacemos con un espatulín es aplicar dicha resina y unir ambas partes. Presionamos con unos gatos hasta llevar a la altura deseada dichas partes, y una vez seco se extraen los gatos y ya estaría la trasera unida. Y el mismo proceso se repite con la falange que se había fracturado. Una vez reintegrado estructuralmente el yacente, se procede al siguiente tratamiento, que es la limpieza. La limpieza es una operación delicada e irreversible que puede dañar irreparablemente las obras de arte. Su objetivo es la conservación y preservación del bien cultural y nunca debe alterar los materiales que componen la obra ni su estructura, aspecto o cromatismo. Debe ir encaminada a la eliminación de la suciedad, es decir, de todos aquellos productos ajenos al soporte que son capaces de generar un daño o impedir el reconocimiento del objeto. Asimismo, también facilita la preparación del soporte para posteriores tratamientos. Para comenzar, se hacen las pruebas de limpieza. Las pruebas de limpieza se realizan para poder detectar la mejor manera de eliminar la suciedad adherida en la superficie de la obra a tratar mediante un método mecánico-químico que nos facilite el trabajo sin dañar la policromía original, acelerando así el proceso de limpieza. En este caso se realizarán las pruebas de limpieza tanto mecánico-físicas con ayuda de un bisturí en seco como químicas con disolventes o la combinación de ambos. Para eliminar los repintes, en primer lugar se hacen las catas pertinentes para comprobar si debajo del repinte encontramos policromía y, si es así, en qué estado de conservación se encuentra. Cuando llegamos a una conclusión, se realizan las pruebas químicas acordes para determinar cuál es la metodología a seguir para eliminar ese repinte, y se llega a la conclusión de que lo mejor es una limpieza generalizada y puntualmente en algunas zonas que lo necesitan, como es la zona de las costillas, se realizará un tratamiento más fuerte mediante papetas y bisturí. Una vez limpio, pasamos a la consolidación de la limpieza. El objetivo de este tratamiento es el de favorecer la conservación de los materiales, evitando la acción de los agentes medioambientales y de deterioro a lo largo del tiempo. La aplicación de los productos se realiza sobre el conjunto de toda la zona afectada y siempre que no suponga un riesgo para la conservación de los materiales. De esta manera, la obra queda protegida ante posteriores tratamientos y a su vez se va hidratando, ya que la madera estaba muy deshidratada. El aparejado de lagunas es el conocido estucado-desestucado. Todas las lagunas que interferían en la lectura continuada de la obra y que estéticamente llamaban la atención fueron reintegradas estructuralmente del nivel en el que se encontraban hasta quedar al ras con la capa polícroma original, quedando la superficie lista para la posterior reintegración cromática. Esta es una de las labores más complicadas y que más lentitud requiere, ya que de su resultado dependerá mucho el efecto final del acabado. Una vez seco el estuco, hay que desestucar. Para desestucar nos ayudamos de lija de agua, bisturí o un hisopo humectado, rebajando el estuco hasta dejarlo al nivel de la laguna, suave y casi imperceptible la diferencia al tacto con el original. Este proceso se repite tantas veces sea necesario hasta que el resultado final sea el deseado.
Para proteger el estuco y seguir nutriendo la madera es necesario consolidar el estucado. El objetivo es el mismo que el de la consolidación de la limpieza, es seguir nutriendo la madera y la policromía, y con dicha capa lo que se hace es evitar y retardar la acción de los agentes medioambientales de deterioro. Para consolidar el estuco, pues se aplican varias capas de una resina natural y de esta manera la obra queda protegida para la posterior reintegración cromática. Continuamos con la reintegración cromática. Recurriremos a esta intervención ya que es necesaria para la correcta conservación de la imagen y para su reconocimiento formal como obra. El criterio a seguir se ajustó en todo momento a los términos marcados por la legislación aplicable y las recomendaciones de las cartas internacionales en la metodología de trabajo. En primer lugar, se tuvo en cuenta el máximo respeto al original y tratamos de evitar las reintegraciones formales ideales ciñéndonos únicamente a la reposición de la falta, evitando también las adiciones miméticas siendo discernibles respecto al original. Se han utilizado materiales reversibles y con un comportamiento paralelo al envejecimiento del material original. El espectador no debe ser capaz de percibir la reintegración a simple vista, pero es imprescindible que sea reconocible por medio de una técnica analítica porque en caso contrario se entendería como un falso histórico. Para la reintegración cromática de las carnaciones de las lagunas ya estucadas realizamos pruebas de color, teniendo en cuenta que el color obtenido va a oscurecer cuando lo saturemos posteriormente con el barniz. Con dicha mezcla cubrimos todas las lagunas, teniendo en cuenta que este color es un poco más claro que el tono original y respetando siempre la policromía original. Una vez esta mezcla está seca, se utiliza las técnicas de tinta plana mezclada con una técnica de tratello como metodología discernible entre la reintegración cromática recién hecha y la policromía original. En el caso del perizoma, se ha repolicromado con pan de oro, cubriendo previamente las lagunas con color bol, confiriendo al oro un tono amarillento. Este oro no está envejecido, siendo muy discernible del original. Para paliar este problema, se le aplica una patinatura de resina laca superficial. Y una vez preparada la base, se procede a imitar la técnica original, que es un estofado, lo que quiere decir que simulaban los textiles de la época. En el momento en que todas las lagunas ya están cubiertas y niveladas de tono, podríamos decir que la reintegración cromática estaría finalizada.
Y por último, la consolidación final. La consolidación es la protección de la escultura mediante un consolidante o barniz sintético con el objeto de impedir el deterioro de la misma y fomentar su perdurabilidad en el tiempo. Para ello se usa una resina sintética para no regenerar el consolidante inorgánico natural subyacente y por sus buenas propiedades de conservación. El barnizado se aplica a todo el conjunto de la escultura en varias capas y tras la aplicación y secado la apariencia es satinado. Con esto habríamos terminado los procesos y tratamientos de restauración de la escultura del yacente. Con esto concluimos el vídeo. Yo me despido. Muchísimas gracias por visualizarlo. Espero que os haya resultado entretenido, que os haya gustado, que os haya quedado claro un poco la labor de la intervención y nos vemos en la siguiente. Un saludo enorme a todos.